Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Este es Pastor Peter, una vez más haciendo un estudio bíblico este día y estamos pues abriendo la palabra de Dios, contentos de saludar a nuestra iglesia local, pero también a nuestros hermanos de las naciones que ven esta señal. Pues hoy día estamos hablando del tema de la salvación de Israel. Ah, Hoy día ese es un tema muy controversial. Tristemente hoy día pues escucho más y más voces que se levantan para hablar en contra de Israel, ¿no? A veces lo hacen desde un modo de piedad reformada, tristemente. Personas que han abrazado un criterio uh, contra Israel que realmente no es ni siquiera bíblico, ¿no? Justamente escuchaba como unos pastores locales querían hacer pues un día especial de oración por Israel. Un pastor estaba animando a otros pastores que hagan lo mismo, y, pero alguien comentó que por qué se iba a orar solamente por Israel y que eh, acaso los israelitas son los buenos en la película y los otros son los malos. Y realmente lo que estaba implicando es que los malos eran Israel. ¿Te das cuenta? Por la situación que está pasando en el Medio Oriente. Recordamos que los que comenzaron esta guerra no fueron los judíos ni el Estado de Israel, ¿no? Pero hay toda una campaña hoy día, ¿no? De tratar de aún de decir que el Estado de Israel no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia. Pero para comenzar, quiero decirte que está perfectamente correcto orar por Israel, porque eso fue lo que el judío Pablo hizo. Él dice en Romanos capítulo 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Dios, a Dios por Israel, es para salvación. ¿Te das cuenta? Así que el anhelo del corazón de Pablo y la oración que él tenía a Dios era por Israel y era para salvación. O sea, es correcto orar para la salvación del pueblo de Israel. Ahora, eso no significa que Pablo no enseñó al mismo tiempo que había que orar por todas las naciones. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, uh, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo está diciendo que se debe hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, y que eso tiene que ser por todos los hombres, no solamente Israel. Claro. Así que es correcto orar por los que son de otra nación, pero lo incorrecto es tratar de negar que existe un remanente de Israel, que existe una descendencia. Uh, pues, déjame decirte algo, ¿no? Uh, Años atrás conseguí este libro en la librería Bautista Central de Quito, El Faro, ¿no? Me acuerdo que mi hermano Milton, que era el administrador de la librería, me lo vendió, ¿no? Aquí tengo justamente el recibo de la librería, ¿no? Si puedes verlo. Uh, pero este libro de Calvino. Y me llama la atención lo que Calvino dice en este comentario a los romanos, ¿no? Y lo que él dice aquí es lo siguiente, hablando del versículo 26, y estamos hablando de Romanos capítulo, déjame ver esto, capítulo 11, ¿no? Y básicamente ha venido diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel de endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Esto es importante y te voy a conectar algo aquí para que me entiendas lo que quiero decirte esta mañana, ¿ya? Pero hay algunos que están diciendo, y eso es importante, hay algunos que están diciendo que pues
la iglesia gentil ha reemplazado a Israel. ¿Te das cuenta? Y algunos tratan de decir, mira, cuando los judíos rechazaron al Señor Jesús allá en los días en el que él estaba vivo, ¿no? Lo mandaron a la cruz, pues el asunto es que Dios los rechazó y por eso el evangelio se fue a las naciones, se fue a los gentiles, y entonces ahora no hay lugar para Israel, ya no hay, como alguien decía, y citaba este mismo pastor que hablaba encubiertamente pro-palestino, ¿no? Que realmente me parece solamente un izquierdista, eso es todo, porque es la misma agenda. Pues déjame decirte esto, pues ¿cuál es el detalle aquí? Tratan de decir de que Dios, ya no hay judíos ni gentiles, ese fue un versículo que esta persona citó. No, pero lo que quiere decir Pablo es que ya no hay diferencias. Todos pueden venir a la salvación en Cristo Jesús y ser parte de la familia de Dios. Eso no significa que no hay distinciones entre hombre o mujer, judío y griego, ¿no? Déjame ver dónde está ese versículo. Te lo voy a leer ahorita literalmente. Pues eso está en Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Pero esto no significa que no hay varón ni mujer, ¿te das cuenta? De la misma manera, esto implica que tampoco es que no hay judíos y gentiles. Desde luego que hay judíos y gentiles. Hay judíos y personas de las naciones. ¿Te das cuenta? Pero hay una agenda, es lo que yo te digo, que trata de decir que ya no hay judíos y que ya no está Dios trabajando con los judíos. Y como que no ha habido un remanente. Lo escuchaba a Kirk Cameron el otro día y te digo que esto está muy latente en el internet. Líderes que son supuestamente cristianos evangélicos están tornándose con un tono antisemita encubierto. De hecho, Kirk Cameron decía de que pues Dios, una vez en la destrucción del templo en el año 70, pues sencillamente ya no se escucha más acerca de Israel con la destrucción del templo y pues no hubo nadie, ¿no?, que sea el objeto de la bendición de Dios como Israel desde el año 70 hasta 1948, donde él dice aparentemente políticamente se creó este Estado en 1948 y entonces ahora sucede que el Estado es sencillamente una incidencia política y eso es todo lo demás. Pero el problema es este, mi querido. Ni siquiera Calvino, que es uno de los padres de la Reforma, yo diría el teólogo más grande de la Reforma. Lutero fue el fundador de la Reforma, pero Calvino fue el teólogo que escribió la teología sistemática de la Reforma, que se llamó la institución de la religión cristiana. Así que lo que quiero decir es que Calvino no está de acuerdo con ellos tampoco. Porque mira lo que dice aquí en su comentario de Romanos, capítulo 11, versículo 26. Y él dice así, y luego todo Israel será salvo. Muchos creen que estas palabras se refieren al pueblo judío como si San Pablo dijese que la religión de este será restablecida como antes, pero yo creo que esta palabra Israel incluye a todo el pueblo de Dios. De esta manera, después que los paganos hayan entrado de los gentiles, ¿no? Entonces los judíos, apartándose de su rebeldía, se unirán en obediencia a la fe y de esta manera se cumplirá la salvación del Israel de Dios, el cual debe congregar a todos, posiblemente a los judíos, posiblemente, mira lo que dice Calvino, escúchalo bien, escúchalo, posiblemente los judíos ocuparán en él el primer lugar por ser los hijos mayores en la casa de Dios. Ok, espérate un momento. Pero si no hay Israel, como dice Kirk Cameron, y si no hay descendientes de Israel, y si no hay judíos, como decía este otro pastor, entonces, ¿quiénes son los que se van a unir? ¿Te das cuenta? Si solamente lo que existe hoy día es una iglesia gentil, entonces, ¿sabes una cosa?
la profecía de Dios ha fallado, porque aquí dice que todo Israel será salvo y que vendrá de Sión el libertador. Es el libertador de Sión, ¿te das cuenta? Y que va a apartar de Jacob la impiedad, es decir, que le va a quitar sus pecados, lo que significa, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y el versículo 28 dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Te das cuenta? ¿Sabes una cosa? El decir que no hay unos descendientes físicos de Abraham que son Israel hoy día es realmente irse en contra de lo que dice la Escritura. La Escritura habla de que en cuanto al Evangelio, puede ser que lo rechacen, ¿ves? Puede ser que rechacen al Mesías. Eso en parte, porque hay muchos que sí creen, ¿te das cuenta? Pablo era uno de ese remanente, ¿no? Pero después dice que son amados en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Así que Dios amó a Abraham, Isaac y Jacob y por tanto ama a, al pueblo de Israel. Es a la descendencia física de Abraham, que existe hasta el día de hoy. No puedes decir que no hubo más judíos después de la destrucción del templo, porque cientos, yo diría miles, fueron deportados al Imperio Romano. Así que siempre hubo un remanente y una descendencia física de Israel. Y claro, la Biblia habla de que ellos también van a ser llamados al arrepentimiento de la fe en el Mesías. Por eso Pablo ora, dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero si no hay judíos, si ya no hay descendientes de Abraham, realmente, ¿no? Pues entonces, vaya, Dios ha fallado, ¿te das cuenta? Porque la profecía habla de que él iba a tener un remanente escogido. De hecho, Pablo dice, mira lo que dice en Romanos capítulo 11, versículo 1, digo, pues ha desechado Dios a su pueblo. En ninguna manera, dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, de cómo invoca a Dios contra Israel? Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así pues, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Mira eso, por gracia por medio de la fe. Pues mira, ¿sabes lo que está diciendo este texto? Es que hay una esperanza todavía para Israel. Y tiene que haber un Israel físico para que haya un remanente. Y tiene que haber un Israel físico para que otros también sean alcanzados, ¿no? Pablo dijo así, ¿no? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, eso es el Israel incrédulo, no lo ha alcanzado, pero los escogidos de Israel, es decir, los que creyeron, sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y ahí se reconecta con lo que yo te dije hace un momento, ¿no? Porque no quiero que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que hoy día vivimos en una época de que hay un endurecimiento en parte en la nación, ¿te das cuenta? Pero luego todo Israel será salvo. Y la idea es que hay una esperanza. De hecho, dice el versículo 23 de Romanos 11, si aún ellos, dice, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y después hay una advertencia, porque tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, está hablando de los gentiles, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, es el Mesías. ¿Cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Ajá. Así que es importante que entiendas esto, ¿no? Algunos dirán, bueno, algunos por causa de su incredulidad fueron cortados de la fe, ¿no? De la promesa.
Ya, mira lo que dice el versículo 20 del capítulo 11 de Romanos. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, hablando de esas ramas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas y no temes. Y eso le hablo a todos los gentiles. ¿Te das cuenta? No te ensoberbezcas, porque tú has sido llamado a una promesa que no era para ti. ¿Te das cuenta? Eres un extranjero, que Dios por su gracia te ha llamado en su misericordia también a ti. Mira, dice el versículo 22, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. De otras palabras, si tú eres un incrédulo de las naciones, ¿no? Y tú no te has arrepentido, no has creído en el Mesías Jesús, el asunto es que Dios te va a cortar. Dios te va a encontrar y te va a cortar. ¿Te das cuenta? Y te va a sacar, ¿te das cuenta? Porque la manera de estar en ese árbol de olivo, en la promesa de Dios, en la salvación de Dios, que por cierto el Señor Jesús dice que la salvación viene de los judíos, pues déjame decirte así, el hecho es que dice que tienes que permanecer en esa bondad, porque si eres un incrédulo tú también serás cortado. Y luego el versículo 23 dice algo tremendo. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿De qué nos está hablando Pablo? ¿No? Nos está hablando de que Dios va a mostrar misericordia para el pueblo de Israel. ¿Sabes qué ha estado haciendo el pueblo de Israel durante todo este mes? Y esto es un shofar, ¿no? Esto fue un regalo que alguien me hizo de Israel, una persona muy particular, pero quiero decirte una cosa. Este es un shofar y esto habla de llamar al pueblo al arrepentimiento. Durante todo el mes de Elul, yo lo mencioné aquí, ¿no? Pero el pueblo de Israel ha tocado 100 veces al día este shofar llamando al pueblo al arrepentimiento. Y sabes una cosa, qué importante, ¿no? Por cierto, quería mencionarte que el día 22, que fue el lunes, 22 de septiembre, comenzó la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah. Shana significa año y Rosh la cabeza del año, o sea que para el judío, pues el año nuevo comienza justamente con el primero de Tishri, ¿no? Eso ocurrió el lunes, el atardecer del lunes 22 de septiembre, terminó el anochecer del lunes 24 de septiembre. Pues siempre Rosh Hashanah, Yom Teruah, representa un nuevo comienzo, un llamado al arrepentimiento para comenzar de nuevo. De hecho, se cree que el día de Rosh Hashanah o Yom HaTeruah, es el día del juicio, ¿no? Se recuerda que Dios es el creador de todas las criaturas y que los juzga, y que Él juzga quién va a vivir y quién va a morir, quién va a enriquecer y quién va a empobrecer, quién va a tener salud, quién va a tener enfermedad durante el próximo año, ¿no? Esa es una tradición dentro del pueblo judío. Y ellos tienen todavía 7 días más con los que van a llegar a Yom Kippur, ¿no? Y Yom Kippur va a ocurrir ahora en el 2025, el atardecer del miércoles 1 de octubre y terminará el anochecer el jueves 2 de octubre. Pues quiero decirte una cosa, el arrepentimiento es importante y eso es lo que marca esta fecha, ¿te das cuenta? Israel hace bien en buscar al Señor y arrepentirse, ¿te das cuenta? Y pues oramos para que el Señor les conceda mayor arrepentimiento, un arrepentimiento divino, ¿no? En los cuales ellos puedan ver al Mesías. ¿Y por qué Dios hace este asunto, ¿no? De buscarlos y de querer perdonarlos, querer restaurarlos? Porque dice el versículo 29 de Romanos 11, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ves? Mira lo que Pablo sigue explicando.
pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ajá. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Así que Dios quiere tener misericordia no solamente de los gentiles. ¿Okay? No aceptes una teología de reemplazo que te digo, se esconde de piedad reformada, detrás de una piedad reformada, pero realmente es antisemitismo oculto, ¿te das cuenta? No, Dios tiene misericordia de los gentiles que se arrepientan, pero tiene misericordia también de Israel, porque en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, dice Romanos 11:28, márcalo en tu Biblia. Y pues si Dios te dio misericordia a ti, entonces también le va a dar misericordia a ellos. Dios sujetó a todos en desobediencia para mostrarle a todos misericordia. Vea lo que dice el versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y Pablo termina diciendo así, ¿no? Oh profundidad de las riquezas en la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Claro, solideo gloria. Sí, es correcto decir esto, que la gloria solamente le pertenece a Dios. Pero esa gloria incluye la salvación de los judíos, incluye la salvación de Israel, no solamente la salvación de los gentiles de las naciones. ¿Está bien orar por Israel, por la salvación de Israel? Claro, Pablo lo dijo en Romanos 10:9. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ora también por las naciones, porque eso es lo que tenemos que hacer, orar por todos los hombres. Pero particularmente en este tiempo, ¿no? Quiero animarte a que ores por la salvación de Israel. Dios tiene todavía un remanente, tiene muchos que va a llamar al arrepentimiento. En este tiempo de arrepentimiento que tiene Israel, quiero decirte, es el tiempo también para que ellos abran sus ojos y vean al Mesías Jesús. Pues quiero animarte a que ores por ellos. Ora por la salvación de los judíos. Bueno, sin más que decirte que el Señor te bendiga, sé firme en la palabra de Dios, no te debes desviar a la izquierda ni a la derecha. Mira, dice la escritura línea por línea, palabra por palabra, y algo importante, ¿no? Algunos dicen que si no están de acuerdo a la ley, al testimonio, dice porque no les ha amanecido. Pero tú debes estar de acuerdo a la ley y el testimonio. La palabra de Dios es lo que significa eso. Y queremos recordarte que la Iglesia Bautista Miramar es una iglesia donde la palabra de Dios es expuesta y tú vas a escuchar lo que dice el Señor en su palabra con fidelidad. Una congregación de hermanos preciosos te espera aquí en West Park, Florida. Todos los días domingos nos reunimos a las 9 de la mañana. Esperamos verte ahí. Bueno, sin más que decirte, que el Señor te bendiga, que tengas una semana de bendición y no te olvides de orar por la salvación de todas las naciones, pero especialmente del pueblo de Israel. Que el Señor te bendiga y que tengas una semana de bendición. Bendiciones.